Desde este domingo, el gran comercio en todo nuestro país le dirá adiós finalmente y definitivamente a las bolsas plásticas. La campaña Chile sin plásticos de Greenpeace llama a que este solo sea el primer paso y piden que se extienda a otros productos contaminantes. Es lo que queremos analizar junto al coordinador de la campaña Chile sin plásticos, Marcelo Cubillos, que nos acompaña ya en el estudio. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, igual. A ver, tenemos esta iniciativa que nos ha llevado a muchos a empezar a utilizar otro tipo de bolsas, pero cuando pensamos en los materiales que estamos utilizando ahora, ¿le dijimos de verdad chao a las bolsas de plástico o al uso del plástico en el comercio en nuestro país? Bueno, efectivamente el hecho de haber eliminado las bolsas de plástico, que de hecho lo que sucede este domingo es la eliminación de las bolsas de plástico en grandes comercios, pero esto sigue aún existiendo en todo lo que es pequeños comercios, ferias, hasta el año 2020, es la punta del iceberg del problema del plástico. O sea, actualmente, y ha sido bastante curioso constatar, mucha gente que ha hecho el cambio de hábito, está generando el tomar en cuenta la importancia de la situación, empezar a llevar su bolsa y hacer el ejercicio, se encuentra que todo lo que mete en su bolsa de tela o en su bolsa reutilizable es plástico también. O sea, muchas cosas están cubiertas de plástico. Y ahí también entra el cuestionamiento de, en realidad, cuánto estamos atacando la raíz del problema solamente con prohibir las bolsas de plástico. Y es una pregunta que queda abierta en este momento. Es que lo que te iba a decir, cuando recién se conoce la medida o cuando se hace ya de conocimiento público, pensábamos en qué pasa con, por ejemplo, los fiambres, los quesos, que uno compra y vienen en bolsa de plástico, no una necesariamente, incluso dos. ¿Qué pasa con el empaquetado? Cuando compramos de nuevo fiambres en general, hay varios productos que todavía, incluso verduras, que vienen en un contenedor de plástico que tiene una tapa de plástico también. ¿Son realmente necesarios? ¿Es una cuestión netamente de higiene o es un cambio de hábito? ¿Hay una alternativa? Bueno, efectivamente, una de las justificaciones más utilizadas para defender el que se siga utilizando el plástico tiene que ver con su utilización justamente para mantener las condiciones higiénicas de los alimentos. Eso es bastante cierto. El plástico nos ha ayudado muchísimo en las últimas décadas a poder aumentar bastante la higiene, tanto a nivel de alimenticio, a nivel médico. En ese sentido, el plástico ha sido un enorme aporte, pero hemos llegado a un punto en donde el plástico se ha convertido en un objeto omnipresente en nuestra vida cotidiana y muchas veces sin cuestionar o sin pensar en qué lo estamos utilizando. O sea, el ejemplo que me das de verduras envueltas en plástico, por ejemplo, es algo que a veces ya llega a niveles ridículos, digamos, de cómo verduras o frutas que pueden tener su propia cáscara vienen envueltas en una otra cáscara adicional que, además, a diferencia de su cáscara original, probablemente no se degrade en décadas. Y eso es lo que nosotros estamos invitando a que se haga conciencia respecto a cómo hay muchos plásticos que, si bien son necesarios, hay una gran cantidad también de los cuales podemos prescindir y tenemos que empezar a hacer regulaciones al respecto y revisar qué estamos utilizando. La industria y los usuarios, muchas veces, y creo que lo habíamos conversado fuera de cámara, vayamos a aclarar el punto de cuánto toma la degradación de una bolsa plástica. Ha cuestionado y dice, sí, pero es que teníamos una reutilización de las bolsas plásticas que era muy útil. La utilizábamos, por ejemplo, para tirar la basura después. Por lo tanto, no tenía un solo uso, sino que tenía varios. Que es, de alguna forma, la justificación para estas otras bolsas de tela que también tienen plástico, no son solamente de tela, de género o de algodón, sino que tienen plástico en ellas, que son las típicas que uno hoy día compra en el supermercado. Sí, efectivamente, ha habido un cambio pequeño, digamos, desde lo desechable que es la bolsa tradicional hacia utilizar bolsas que son reutilizables. Eso, así como pensando en la urgencia del problema, es un aporte, pero si lo pensamos a largo plazo, es necesario poder pensar en que muchas otras cosas también tengan ese nivel de reutilización, no solamente a nivel de bolsas, sino, por ejemplo, en los envases de otro tipo de productos, que efectivamente está la responsabilidad en quienes están fabricando y distribuyendo ese tipo de productos, el hecho de poder pensar en diferentes envases, el hecho de que se puedan generar, por ejemplo, cadenas distintas de distribución, como son los envases retornables, algo que era bastante omnipresente hace 10, 15 años atrás y que poco a poco fue desapareciendo de muchos lugares de consumo y recién ahora se está pensando en volver
a restituir ese tipo de soluciones que eran muy prácticas, la gente las tenía muy internalizadas y efectivamente hacían que una botella de plástico pudiera ser reutilizada una enorme cantidad de veces. Nos estamos poniendo muy cómodos, producto de, no sé, tal vez la tecnología, la mayor capacidad de consumo, no sé, que queremos que todo sea tan fácil, lo que tú hablas de las botellas retornables. Cuando uno era chico yo tenía que llevar la botella para poder traerse otra llena de vuelta a la casa. Cuando pensamos en la reutilización de las cosas, también de repente nos cuesta. Habíamos ido hacia un mercado o hacia un mundo muy desechable. No me sirve, lo boto, no me sirve. Antes se arreglaba todo, hoy día ya no. Es un uso práctico y luego no necesariamente tiene que estar roto o malo para ya desecharlo y cambiarlo por uno nuevo. ¿Cuánta es la conciencia? ¿Por qué estamos tan atrasados? ¿Por qué en Europa hace 20 años, casi 30 años ya, el reciclaje, una conciencia ecológica es mucho mayor que la que tenemos nosotros hoy? Bueno, pasa mucho que efectivamente el hecho de que desechemos más cosas de las que reutilicemos resulta ser un buen negocio, digamos, para quienes estén comercializando soluciones mucho más desechables, porque te obliga siempre a estar comprando constantemente, aunque sean cosas de poco valor. Y en ese sentido, me parece que hubo un momento en que como sociedad sentimos eso como una especie de privilegio, como un derecho. Como el hecho que me den una bolsa plástica en el supermercado es mi derecho por ir a comprar a ese lugar. Y poco a poco hemos empezado a hacer el cambio de switch y empezar a pensar que en realidad no es nuestro derecho, sino que en realidad tenemos una obligación respecto del planeta y de las próximas generaciones que tiene que ver justamente en disminuir esa enorme cantidad de desechos que estamos generando y poder generar un cambio. Es muy positivo ver que ese cambio se ha dado en pocos años y de manera muy rápida. Nos hemos fijado mucho en cómo la población está adquiriendo estos hábitos de maneras que quizás hace 2 o 3 años no nos hubiéramos imaginado. Y eso también da cuenta de que si bien estamos muy atrasados respecto a otros países, podemos alcanzarlo rápidamente y mucha gente tiene memoria de todas esas prácticas que se hacían antes para poder comprar las cosas que no tenían que ver con que todo pasara por lo desechable, sino por la reutilización. Y ese conocimiento, esos recuerdos se van transmitiendo y es muy entretenido ver cómo las nuevas generaciones son los que la están adoptando con mayor rapidez. Más conscientes. Es lo mismo un poco que ocurre con, y me refiero a la rápida adopción por parte de las generaciones más jóvenes, de la pajita. El Chile sin pajita, que es la última campaña que tuvimos respecto de los plásticos y la no utilización de ellos. Y vemos cómo los niños, que tal vez son quienes más las utilizan en los jugos, en los yogurts muchas veces, ellos mismos son los que ya dicen no, estas no. ¿Es una buena alternativa, por ejemplo, las de papel o como cartón que se usan hoy día? Bueno, es una alternativa mejor que la de plástico, pero en ese sentido siempre es mucho mejor empezar a pensar en alternativas que uno pueda decir, las voy a utilizar de aquí a años en adelante. Ese debería ser quizás nuestra primera valoración al momento de pensar en alternativas al plástico. Claro, si bien una de cartón, hay algunas que también se deshacen al poco rato de haberse utilizado, no sé, que son hechas con fibra de caña de azúcar, que son buenas soluciones, pero que claro, es bastante más cuestionable el cómo se fabrican. El hecho de poder pensar en cosas que se fabrican una vez y que puedan utilizarse por un tiempo indeterminado debería ser la solución en todas estas disyuntivas que tenemos respecto a los productos plásticos y el necesario reemplazo que tenemos que hacer de ellos. Cuando hablamos de la higiene, que es al que se asocia muchas veces el plástico, por ejemplo, y estoy pensando en recintos asistenciales, en lugares públicos, es mejor, por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahora, el uso del vidrio para utilizar, no sé, me imagino en un lugar público donde hay agua, en un hospital donde generalmente las comidas vienen con muchos utensilios plásticos para tratar de evitar contagios, etc. ¿Cuáles son las mejores alternativas? Bueno, en el caso de los insumos médicos, el plástico sí ha generado bastantes soluciones. En ese sentido, es necesario poder generar esa separación, digamos, de los utensilios que utilizan los pacientes. Y es importante, sí, que quienes sean proveedores de insumos médicos puedan cambiar el grado de materialidad de esos productos. Existen alternativas, digamos, como los bioplásticos, que si bien pueden ser muy
muy demandantes de recursos y energía, son mucho más fáciles de degradar, se degradan en mucho menos tiempo que los plásticos tradicionales y pueden ser una buena alternativa para lo que se refiere a insumos médicos. Pero cuando estamos hablando del resto de actividades cotidianas en donde consumimos vasos, cubiertos, etcétera, es mucho mejor utilizar alternativas como el vidrio, como el metal, que son efectivamente las alternativas más sustentables, sin duda. Sabemos que estamos tarde. Sabemos que nos estamos sumando a campañas que creo que ya son aproximadamente 70 países en el mundo, con gran orgullo, lo decíamos el año pasado, Chile el primero en la región en adoptar fin a las bolsas plásticas. ¿Cuán rápido tenemos que caminar de ahora en adelante en estos próximos pasos que vienen para tratar de disminuir y siendo súper nacionalistas, ver el efecto que tenemos en nuestras costas, sin ni siquiera mirar un poquitito más allá, por ejemplo, en el mar y esta acumulación de plástico? Bueno, algo que ha demostrado ser muy efectivo con el tema de las bolsas plásticas tiene que ver con que la prohibición ha generado el cambio de hábito. Yo hago siempre un símil muy parecido a lo que fue la ley del tabaco, en donde efectivamente ir cerrando espacios de consumo de cigarro hizo que mucha gente también se cuestionara qué tan sano podía ser el hábito de fumar en su propia vida y ha disminuido el consumo de tabaco. Esto puede actuar de la misma manera, o sea, efectivamente lo que necesitamos para actuar con urgencia tiene que ver con reducir la cantidad de plástico que estamos consumiendo. Se podrían hacer regulaciones, se podrían hacer impuestos como se han hecho en otros países, por ejemplo, al uso de bolsas, pero la prohibición está demostrando en este caso ser la herramienta más clave. Y en el caso de Chile, que empezó con mucha ventaja el año pasado prohibiendo las bolsas plásticas, hoy en día vemos como, por ejemplo, la Unión Europea está desarrollando una legislación bastante interesante en otro tipo de plásticos, en Perú nomás. Aquí al lado también hay una propuesta muy interesante que ellos han pensado de cara al Bicentenario de Perú, de poder eliminar una gran cantidad de plásticos desechables, y yo creo que esas son las experiencias que deberíamos mirar. Y también, bueno, ya a nivel municipal acá en Chile, hace pocos días atrás, Santiago y Providencia también anunciaron que van a generar ordenanzas al respecto, y fue así también como inició el tema de la prohibición de bolsas plásticas, muy desde los municipios, muy desde las comunidades, y creo que esa es una herramienta muy importante tanto para disminuir la cantidad de plástico que se utiliza como para hacer el cambio de hábito, que finalmente es lo más importante. Recordemos que la multa por utilizarlas en nuestro país en los grandes comercios, por el momento en esta medida que se implementa ya este fin de semana, es de aproximadamente 240.000 pesos, 5 UTM, para aquellos grandes comercios que todavía las entreguen. Y tú bien lo decías, el año 2020 va a ser cuando ya deberían estar prohibidas en todo tipo de comercio, no en los negocios más chicos también. Ahora, cuando hablamos de las alternativas, por ejemplo, esta iniciativa nacional de las bolsas solubles en agua, son una iniciativa que nos lleva a pensar en el futuro, en una realidad actual, en que queremos terminar con el hábito de frentón, por lo tanto, ¿no es la mejor alternativa? Sí, en ese sentido, claro. El tema de seguir insistiendo en lo desechable y en lo rápido no es el camino adecuado. Si bien es una bolsa que obviamente no tiene los daños claro, y las nocividades que tienen las bolsas que actualmente hemos utilizado, puede ser una buena ventaja para algunos casos en particular. Lo importante es el pensar en cuándo necesito una bolsa de plástico realmente. O sea, es necesario cada vez que me llevo algo que quizás, por ejemplo, no sé, si compro un paquete de arroz que ya viene envuelto en plástico, necesito otra bolsa para ponerlo adentro. Ese tipo de cuestionamientos es el ejercicio que quizás tenemos que hacer como sociedad para efectivamente ver que hay algunas alternativas que efectivamente no nos van a ayudar a solucionar el problema, y que justamente pasa por hacer énfasis en la reducción y también la reutilización de los envases y de... Hemos visto que de alguna forma esta conciencia ambiental, ajeno que en los más chicos ya vienen con esto, era como cuando empezaron a usarse los cinturones de seguridad en el auto, y eran los niños los que les decíamos a nuestros padres, abróchatelo, o el tema del cigarrillo también que decías tú, pero se ha puesto de moda de alguna forma. Y hemos visto, y lo conversábamos también antes en algunas películas, y eso, la típica utilización de bolsas de papel o de papel cartón, para ir al supermercado, y esto es así como, uy, yo ahora sí que soy súper ecológico porque las estoy usando. Es un mal concepto, no es correcto en un 100%. Hay una huella mayor que se está dejando al utilizar el papel o el cartón para poder trasladar los productos que uno puede comprar. Sí,
Pasa lo mismo que con las bolsas solubles, por ejemplo. Se trata de un producto que efectivamente va a tener muchos menos efectos a largo plazo que las bolsas plásticas. Digamos, una bolsa de cartón se puede degradar en 4 o 6 meses. Pero claro, toda la fabricación de esas bolsas, si pensamos que vamos a reemplazar la misma masa de bolsas plásticas por una masa de bolsas de papel, estamos pensando en una enorme deforestación y generación de celulosa y toda la contaminación que eso significa, que también es mucho. Y en ese sentido, si uno piensa, en vez de tener todas esas 10 bolsas de papel, puedo tener 10 bolsas que me van a resistir los próximos 4 o 5 años y que les voy a sacar el jugo cada vez que vaya a comprar, esa es la mejor alternativa. O sea, tener una cantidad de bolsas que te permitan siempre hacer las compras y poder reutilizarlas indefinidamente. Yo sé que ustedes no necesariamente tienen que ver con la basura en sí, pero cuando estamos en esta conciencia ambiental, ecológica de alguna forma, en comunas de Santiago, en unas con más éxito que en otras, se ha tratado de incentivar el reciclaje, la separación de las basuras. Hay gente que va a estos puntos limpios, ¿verdad?, a dejar, ni siquiera se las pasan a recolectar por su casa, sino que tienen que moverse para hacerlo y que genera tal vez una mayor conciencia o hábito también en los más chicos. Pero también hay muchos mitos alrededor de eso. Y es que, ¿para qué la voy a separar si finalmente terminan todos en el mismo vertedero, si nadie recicla en este país? ¿Es cierto? ¿Qué tanto se está haciendo respecto al reciclaje en Chile? Se ha avanzado mucho, pero se está haciendo muy poco todavía. Se estima, por lo menos en el caso del plástico, que alrededor del 12% del plástico actualmente está siendo reciclado. Es una cifra bajísima. Perdón, o sea que cuando uno separa las botellas, las tapas, incluso que hay que ponerlas en otros contenedores, ¿realmente se hace algo? ¿O aquellos que dicen, ¿para qué si en verdad llega todo al mismo lugar al final del día? No, efectivamente, los lugares donde se están recibiendo los plásticos son organizaciones, otros son públicos, digamos, y hacen el trabajo de separar. El tema es que el mercado del reciclaje de plástico, a diferencia del vidrio y del aluminio, y ahí quiero hacer una buena distinción, digamos, y del cartón, es mucho más volátil. Hay algunos plásticos como el PET, el de las botellas típicas desechables, sí, que funciona relativamente bien y el plástico se recicla fácilmente. Pero los otros tipos de plástico, hay que recordar que son 7 tipos de plástico los que por lo menos vienen señalizados en los envases, muchas veces tienen mercados que fluctúan. O sea, a veces los compradores no quieren recibir ese tipo de plástico, otras veces sí, otras veces hay mercados externos que ya no lo están recibiendo. Por ejemplo, el año pasado China dejó de importar basura para reciclar y eso ha generado todo un caos a nivel mundial porque muchos países se habían quedado solamente en lo que podían exportar de reciclaje y no tenían plantas de reciclaje en sus países. Entonces, eso pasa mucho con el plástico. Es un producto tan diverso y con tantas aplicaciones que es muy difícil de reciclar. Y eso hace que el reciclaje, que es una excelente medida para ir atacando el problema en el día a día, no sea una buena solución a largo plazo porque efectivamente no se puede reciclar todo lo que generamos. Mauricio, muchísimas gracias. Esperamos poder contribuir a esta conciencia que, en definitiva, por más que algunos puedan decir, bueno, pero es un problema, es una molestia, es por tener un mejor planeta nosotros y las próximas generaciones. Definitivamente. Muchas gracias por venir a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.